Y vamos entonces, estamos tocando el capítulo de mujeres destructivas, ¿no? Y ahora nos toca la esposa distraída. Y hemos visto, en total, según el libro El curso de matrimonio sobre la roca, son 4 tipos de esposas destructivas. Ya vimos hace algunas semanas la esposa dominante, ¿no? Tipo el ejemplo de Eva. Luego vimos a la esposa que habilita, ¿no? Es esa madre o esposa que complace todo, ¿no? Se deja, prácticamente es proveedora de todo, pero deja que abusen con ella. O sea, habilita, ¿no? A que abusen de ella, tanto el esposo como los hijos. Y ahora nos toca ver esta noche a las siguientes 2 esposas, ¿no? A la esposa distraída en esta primera parte y luego en la segunda parte, Dios mediante, miraremos un resumen de la esposa motivada por los sentimientos o por las emociones. Si tienen algún cuaderno, algunas notas o al ladito del libro, de repente voy a decir cosas que no lo tiene el libro. Ya, en que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, ¿no? Porque en nuestra tradición, en nuestra educación, hemos sido educados por padre, madre, abuelos, abuelas, y la forma que hemos llevado el matrimonio, la familia, ha sido de acuerdo a eso. Pero eso no está bien, porque solamente nos han dado un conocimiento humano, una sabiduría humana. Pero Dios quiere que a través de la iglesia, a través de la palabra de Dios, sea la columna y baluarte de la verdad. Y como estamos tocando temas de esposas, el autor del libro, ¿no? De Matrimonio sobre la Roca, menciona al comienzo Tito, el capítulo 2, el ministerio de la mujer en la iglesia, ¿no? Y pone a Tito el capítulo 2 del 3 al 5, ¿no? Donde habla que el papel de una mujer madura, en este caso, por ejemplo, una que es abuela o una que ya es madre y tiene hijos grandes o ya están casados. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer ya de edad? Nos debe enseñar a las mujeres más jóvenes, a las mujeres más jóvenes. No, por ejemplo, ahí tú, Adita, tienes a la hermana Juana. La hermana Juana tiene ya hijos grandes, casados y también tiene nietos, ¿ve? Entonces ella, la hermana Amparo también, son mujeres de edad, que ambas esposas con hijos y también con nietos. Y está muy bien que se dejen enseñar, pastorear, liderar con mujeres mayores que ustedes, o sea, con abuelas, por la experiencia. En la Biblia, ¿qué dice que una abuela, una mujer madura, qué debe enseñar? ¿No? En Tito, el capítulo 2, del 3 al 5, le ordena, ¿no? A las mujeres que ministren a otras mujeres, ¿ve? Ese es el orden de Dios. Por ejemplo, dice, las ancianas o las mujeres mayores, dice, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ¿no? O sea, que no hablen mal de otras hermanas, de la gente, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, que no tengan vicio, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahí está, ¿ves? Que enseñen a las mujeres que recién se están casando o ya tienen hijos pequeños. Ya a ellas deben enseñar, ¿ves? Y a sus hijos a ser prudentes. ¿Ves? Me salté un poco. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Es muy importante, ¿ves? Que los amen a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es fuerte esta cita, ¿no? Porque hoy en día las mujeres jóvenes, menores de 30, 40 años, quieren hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, a veces son con la boca suelta, tienen algunos vicios, no son maestras del bien,
Se dan cuenta, no se sujetan, no, ya no quieren amar a sus esposos, tampoco a sus hijos, lo descuidan, no son prudentes, tampoco son castas, no cuidan bien su casa y no se sujetan a sus maridos. Entonces, esta es una buena cita para el tema de mujeres. Y el pastor Simmons del libro pone el ejemplo de una pareja, ¿no? De Joan, aquí estoy poniendo una foto de una esposa, ahí le he puesto Joan y otra foto de Alex, ¿no? Pone ejemplo de este matrimonio en este tipo de esposa distraída. Pero ya saben que cuando hablamos de la esposa, estamos hablando también del esposo, porque también hay esposos distraídos. Ahora vamos a ver, ¿quién sería una esposa primero distraída y también un esposo distraído, ¿no? En el caso vemos que ellos tenían plata, tenían casa, tenían comodidad, ¿no? Él trabajaba duro, se habían casado, pero él seguía ocupado porque aparte de estar casado, él iba a clases todavía en la universidad, ¿no? Y Joan al comienzo reclamaba eso, reclamaba ese derecho, ¿no? Que ella tenía como esposa. Pero Alex le decía, bueno, así nos hemos casado, yo tengo que terminar mis estudios, mi carrera, mi profesión, ¿no? Es mi carrera, tienes que entenderme, y listo. Entonces él casi ya no paraba en la casa, o sea, ya no tenía tiempo para Joan y llegaba muy tarde cansado. Entonces ella al comienzo del matrimonio peleaban mucho por eso, ¿correcto? Y luego, ¿qué hace Joan? Joan seguramente lo habrá pensado, habrá sufrido mucho y dijo, bueno, voy a reemplazar a mi esposo, ¿no? Y ese tiempo con mi esposo lo voy a suplir. Y se metió en obras de bien social, ayudar más a la iglesia, a los niños, a los viejitos, ayudar a su familia, qué sé yo, ¿no? O estudiar, por ejemplo, seguir estudiando. Y eso hizo que, bueno, es que ella necesitaba el tiempo de su esposo. Por algo se casaron. Y Alex, ¿qué vemos? Que ella en vez de confrontar esta situación, ella va a suplir, ¿no? Esa necesidad de falta de afecto, de tiempo de su esposo, porque su esposo también estaba distraído. Y esa es la mayoría de esposos. Se abocan mucho al trabajo y descuidan a la esposa y a los hijos. Hablo de tiempo de calidad. Entonces, ambos eran distraídos, pero acá el tema es que la esposa o ni uno de los dos le hizo entrar razón a la otra persona, al cónyuge. Entonces, ella se escondió en más trabajo, ¿ves? Reemplazó a su esposo por su trabajo. Y eso en el fondo es pecado. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque pecado que no se confronta se perpetúa, ¿no? Entonces, la mayoría de esposas hoy día hacen eso. Dicen, no, es un tiempo muy duro, hay que trabajar, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que trabajar y bueno, pues ya. Entonces descuidan el área matrimonial. Y hoy día muchas esposas y muchos esposos no saben que por trabajar mucho, dedicarse mucho al trabajo, al estudio, otras cosas, ya su cónyuge les ha sacado la vuelta o tienen un amante y ellas no saben o ellos no saben que la esposa tiene un amante. Y eso es lo que pasó en el caso de Alex. Con B, Alex como trabajaba, iba a la universidad, todo, ahí conoció y tuvo un amante, una querida. ¿Ve? Entró en adulterio. Ahí está el problema, ¿ves? Ahí vemos el problema. Y eso ya, entonces vemos acá que la Biblia dice que el pecado que no se confronta se perpetúa. Entonces nunca tapes, consejo pastoral, el pecado, llámale pecado, no le llames problema. El problema hoy día es que los psiquiatras y los psicólogos han hecho creer a los esposos que,
bueno, tu esposo, tu esposa, eso no es pecado, ese es un problema, ¿ve? No, Dios le llama pecado. Y si tú no confrontas el pecado, eso se perpetúa, se perpetúa. Entonces tú lo vas a tapar y lo vas a excusar al esposo o a la esposa. Y es lo que hizo ella, ¿no? Tapó, no confrontó al esposo bien, no oró, y entonces ella se dedicó a trabajar también, a ayudar, estaba muy ocupada, ¿ve? Y es lo que vemos en muchos casos a la esposa de hoy día. Tienen problemas con el esposo justamente por eso, ¿no? Se volvió una esposa distraída. Ahora, pero hay una orden de, ¿cuál era el problema de los dos? Es un orden, es problema de prioridades. O sea, no tenían, sí tenían prioridades, pero no había orden. No había orden. Esa palabra, orden. O sea, todo el mundo tiene prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Es a lo que tú le das más importancia cada día, cada semana en tu vida. Pero eso hay que ver si está ordenado. Por ejemplo, para un cristiano o una cristiana, primero es Dios. Primero es Dios. Tu tiempo con Dios y segundo es tu esposo o tu esposa. No son tus hijos ni tu trabajo. El pecado que comete el hombre cuando se casa es que le saca la vuelta a su esposa con el trabajo. Y el pecado que comete la esposa, ¿no?, hacia Dios es que le saca la vuelta al esposo con los hijos. O sea, ella cree que los hijos, la relación con sus hijos es más importante que la relación con su esposo. Y eso es mentira, ¿ve? Entonces, eso hay que corregirlo. Recuerda que tu esposo o tu esposa es más importante que tu trabajo o que tus hijos. Muy bien. Ahora, hay que ver cuáles son las causas, influencias o raíces que crean una esposa distraída o un esposo distraído. ¿Cuáles son las causas? Número uno, un marido distraído, ¿no? Un marido distraído es como vimos el ejemplo de Alex, ¿no?, en el libro. Él siguió estudiando, trabajando mucho, ya ve, y eso se lo permitió a la esposa. Ahí dice el libro, ¿no? El marido distraído deja a su mujer vulnerable, expuesta, ¿ves? Entonces es muy fácil que la esposa se consiga un amante, ¿ve? ¿Ve? En el caso de Joan fue más trabajo, ¿ve? Pero la mayoría de mujeres se buscan otro hombre o entra a tallar el vendedor, el del mall, el que trabaja en el banco, un vecino, alguien de la red social. Y el esposo no sabe. ¿Por qué? Porque él tuvo la culpa por estar distraído. Y así viceversa. En vez de llenar el vacío dejado por el marido, ¿no? ¿Ella qué hizo? Lo excusó y se dedicó a actividades y proyectos personales, ¿no? Como ya les dije, obras de caridad, mayor servicio en la iglesia, o aprender inglés, u otras cosas, o también ponerse a trabajar. Entonces, ¿cuál es el consejo pastoral? La mujer debe usar su tiempo y energía para ir detrás del marido. O sea, ella no fue detrás de su marido, ¿ves? Ni tampoco le creó una atmósfera en su casa para que el esposo diga, no, no hay como mi casa. Yo quiero estar en mi casa porque mi esposa ya me preparó, ya me hizo esto, está linda, va a estar... Entonces yo prefiero estar en mi casa. Pero si su casa va a estar fría, descuidada, entonces el esposo se va a ir a otra casa. O sea, no va a querer regresar a esa casa. Y tampoco ¿cuál fue el pecado de Joan? Que no se puso a orar por el marido distraído, ¿ve? Porque si el esposo no está andando bien, la esposa tiene que orar por el esposo para que y lo haga reaccionar al esposo
y vuelva a la mujer. Sigamos. Otra raíz por qué una mujer se vuelve distraída. El ser madre, ya se los dije. ¿Ve? Es que toda mujer en su ella piensa que porque ya es mamá, ya los hijos necesitan todo. Está bien, los hijos necesitan mucho tiempo, mucho amor, mucho cariño, pero no debes gastar todo tu tiempo en tus hijos. Recuerda, consejo pastoral, que la relación más importante después de Dios en tu vida es tu esposo, no son tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos van a crecer, se van a casar y se van a ir y te van a dejar sola. Entonces, ¿quién va a quedar al lado tuyo? El viejo. ¿Y? Ya, entonces tienes que pensar ahí, decir, ya, mis hijos no son más importantes que mi cónyuge. Entonces tengo que darle mi tiempo, mi energía a mi esposo, ¿ves? ¿Por qué? Porque con mis hijos se me van a ir cuando tengan 20, 25, 30 años. En cambio, me voy a quedar sola o solo. Entonces, tengo que darle tiempo a mi marido, a mi esposa, porque con ellos vamos a vivir bien. Es lo que Dios quiere. Si no, va a haber otra persona o otro amante que va a entrar a tallar. Muy bien. Ahí está, ya les di la consejería pastoral. Otra raíz por qué una esposa se vuelve distraída. Porque está muy ocupada. Como hoy día, ¿no? Vemos las chicas trabajan, tienen una carrera, una maestría, 2 maestrías, aprenden inglés, computación, internet, red social, y todavía quieren casarse. Se casan, tienen ocupadas. ¿Ves? Mujeres que trabajan, ven, atienden hijos, casan, pero se sobrecargan, se estresan. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven distraídas, ¿ves? Igual que el esposo. Y ahí vienen los amantes, las sacadas de vuelta, ¿ves? Problemas, ¿ves? Entonces, cuando la gente se ocupa, tiene la tendencia a ser negligente con las cosas más importantes. Entonces, cuando una esposa es muy ocupada, puede hacer muchas cosas, pero se va a volver ineficiente en lo más importante. O sea, Dios te va a decir un día, mira, tú habrás trabajado mucho, pero no hiciste nada importante, no hiciste nada bien hecho. ¿Ves? Eso es muy importante, ¿ya? Y ahí ya les di la consejería pastoral, entonces dedícale tiempo a tu cónyuge, ¿correcto? Porque con él vas a pasar toda la vida. Ahora, pero para esto hay algo más acá importante. Tú debes aprender a administrar bien tu tiempo. Solo tienes 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, entonces tienes que administrar bien. Y si eres profesional, quieres trabajar, ayudar, que esto y que el otro, y todavía tu esposo, entonces vas a tener problemas. ¿Cuál es la sabiduría bíblica? Tienes que sacrificar. El peor enemigo de lo mejor es lo segundo. Tienes que sacrificar ciertas cosas que haces por el bien de tu familia y de tu matrimonio, aunque te gusten esas cosas. Repito, tienes que cortar, mochar, sacar de tu agenda algo que para ti es importante, pero no es prioritario, no es tan importante como tu esposo, tiempo con tu esposo, tiempo con tu esposa. Porque la vida pasa tan rápido, muy rápido, que después vas a decir, pucha, dediqué toda mi vida a estudiar, a trabajar, pero ¿y mi esposa y mis hijos? ¿Eh? Ahí viene el tema, ¿no? Cualquier rato Dios se los lleva. ¿Y qué ganas teniendo tantas ocupaciones? Si la gente se va,
Se puede ir este año tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. ¿Ve? Entonces, pon prioridad. Hazlo ya. Muy bien. Otra raíz que causa que una esposa sea distraída. Que tengas relaciones fuera de control. Es como decir, que en vez de darle tiempo para conversar con tu esposo, con tu esposa, tiempo de calidad, ¿no? En la noche cuando regresas del trabajo, o sea, un tiempo, 1 hora, 2 horas con tu esposo, con tu esposa, te pones a hablar por el celular y entras a la red social con los amigos, con las amigas. Y ahí vemos en la foto cómo ella, ahí está su esposo que ha llegado del trabajo, quiere hablar con ella y ella sigue hablando por teléfono. Puede estar hablando con su mamá o con su papá o con sus hermanos o con sus amigos. Pero ¿quién es más importante en cuanto a relaciones para una casada? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus hermanos? ¿Tus amigos? No, es tu esposo. Y tu esposo necesita, al igual que tú, un tiempo a solas. Es por eso que tienes que enseñarle a tus hijos, a tu hija, a tu gente, de tal hora a tal hora, ni me llamen, ni me busquen, porque a esa hora voy a estar con mi esposa. Generalmente los esposos cristianos que yo conozco así, mayores que yo, por ejemplo, llegan a la casa y le ayudan a la esposa con los hijos, ¿no? Apenas llegan, comen rápido, pero también le ayudan, le dicen, amor, ya, déjame los niños a mí, ¿no? Y ¿sabes qué? Tú corre a descansar, espérame en el dormitorio. Ya, chiquitos, despídanse de mamá. Ya, porque mamá ha trabajado todo el día con ustedes. Yo he estado en la oficina, en el trabajo, pero ahora me toca a mí, como padre, me toca a mí, a ustedes, trabajar con ustedes, ¿ve? Entonces, de 7 a 9 a 10 se encarga el padre. Eso es. Si él no quiere tener una esposa distraída, tiene que ser así. Y luego cuando él va al cuarto, ya a descansar a las 9, 10, él ya acostó a los hijos, él tiene ahí a solas con su esposa, desde las 10 hasta las 11 o 12, hay más el tiempo suficiente para conversar, porque la esposa necesita hablar cada día con el esposo. ¿Ve? Eso es algo que he visto en los mejores matrimonios que conozco. Consejería pastoral, ya se las di. Muy bien. Entonces, no permitas que tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, no pases mucho tiempo con ellos delante de tu esposo o delante de tu esposa. Si está tu esposo o tu esposa presente, él requiere tu tiempo, tus energías, tu atención y viceversa. Según de Timoteo 3:16 es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Después de Dios, tu esposo, tu esposa es primero. Muy bien, en breve continuamos con el segundo tema. Mientras tanto, quiero saludarlos a ustedes.